Bueno, estamos un poco de vuelta, no necesariamente en la mejor de las circunstancias, pero bueno, pues es lo que hay básicamente. Nos hemos tenido que mudar, ahora estamos en un nuevo estudio. Si estás consumiendo este contenido a través de un medio audiovisual como lo es pues YouTube, estarás dándote cuenta que básicamente tenemos una nueva distribución, una nueva configuración. Habíamos tenido problemas con la conexión a internet porque básicamente nuestro contrato de fibra óptica no se estaba respetando, pero es otra historia que eventualmente pues contaré porque digamos ahora resulta que más bien me puse a investigar sobre temas que pudieran ser más interesantes para estar explorando otras posibilidades en el formato que hemos venido manejando en el podcast, que es más como no una charla necesariamente, pero es básicamente un monólogo donde voy contando las cosas que me han parecido interesantes sobre investigaciones, sobre noticias, no necesariamente científicas, pero pues sí visto desde la perspectiva de que venimos manejando básicamente en This Charming Quark, en el podcast This Charming Podcast. Y bueno, pues lo que puedo comentar es que esencialmente estaba revisando como de, bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Sobre qué tema pudiera hablar? Y bueno, pues básicamente hay una noticia que me llamó bastante la atención. No solamente porque pues tengo hermanos, sino pues el orden, aparentemente, de acuerdo a esto que voy a comentar, pues tiene una relativamente importante significancia respecto a cuán inteligentes, y eso lo voy a comentar más adelante porque yo mismo dije, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Pero esencialmente se titulaba algo así como que los hermanos mayores son más inteligentes, pero los menores son más sanos, según un estudio, ¿no? Hasta ahí, pues como que las cosas empezarían a sonar un poco sospechosas, como si simplemente se hubiera publicado en una página de dudosa procedencia, pero pues en realidad resulta que pues fue un equipo de investigadores de la universidad de, bueno, usted disculpará mi pronunciación de alemán, el cual es un idioma que para nada conozco ni domino, pero es algo así como Leipzig, creo, Leipzig, que, bueno, una universidad que ya mencioné se encuentra en Alemania. Y bueno, esta ciudad, me preguntaba yo, bueno, nunca la he escuchado, no es como que Berlín o una ciudad más conocida y más para las personas que no hemos tenido oportunidad de conocer en suficiencia este país, pero pues resulta que Leipzig, si es que así se pronuncia, es la cuna de muchas personalidades famosas, porque bueno, tal vez conozcas, ¿no? Al filósofo y científico, que también seguramente lo estoy pronunciando de manera pésima, que es Gottfried Wilhelm, pero el apellido Leibniz, que bueno, de 1646, las personas que en algún momento hayan cursado cálculo, por lo menos en los niveles más básicos, pues conocerán, ¿no? El dilema o la polémica que ha surgido sobre la figura de Leibniz y Newton y etcétera, etcétera, que ya eventualmente podremos mencionar o contar, ¿no? Pero el punto es que estos investigadores de esa ciudad, de ese lugar, también ni siquiera sé si es una ciudad, pues ha examinado cuán neuróticos, extrovertidos, abiertos o simpáticos, pues no sé ni siquiera cómo lo hayan medido en realidad, pero básicamente alrededor de 20,000 personas, pero específicamente hay que aclararlo, pues de Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, ¿no? Obviamente, pues sí, ahí fue el estudio. Y resulta que pues es el segundo estudio más importante, al menos al momento de la publicación de ese estudio, donde se mencionan los efectos del orden de los hijos y básicamente dentro de sus conclusiones han llegado a pensar, ¿no? Que el orden de nacimiento
en realidad no influye en la personalidad. Y bueno, tengo que aclarar pues aquí, ¿verdad? Que el signo zodiacal tampoco influye en la personalidad. Sin embargo, eso fue lo que me llamó particularmente la atención, que sí encontraron evidencias de que en promedio, hay que aclarar, en promedio, los hermanos mayores son más inteligentes. Ok, ya tenían mi atención hasta ese momento. Y lo siguiente es, debo decirlo, bastante controversial, pues también mencionan que los más jóvenes, los hermanos más jóvenes, pues son más sanos y resulta que más propensos a manifestar conductas pues homosexuales. Sí, yo sé, usted puede decir que, ¿de qué me estás hablando? Eso es lo que menciona en el estudio, pero sí usaron la palabra promedio, en promedio. Esa es la palabra clave, la palabra importante. Y en concreto, el estudio ha hallado una diferencia leve en el nivel de inteligencia. ¿Cuánto es leve? Esa tendría que ser la pregunta que cualquier persona leyendo un artículo así se tendría que hacer. Y el punto es que los mayores tendían a ser un poco más inteligentes que sus hermanos menores, que a su vez mostraron serlo más con respecto de los más chicos de la familia. Y pues unas diferencias que también alcanzaban a la percepción de su propia inteligencia, o dicho de otra manera, eran un poco más autoconscientes de su inteligencia, pues los mayores estaban normalmente en promedio, repito, de acuerdo con afirmaciones como, entre comillas, soy más rápido para entender las cosas en mayor medida que los hermanos de una edad menor. Tal vez se perdió en la traducción, pero bueno, no suena algo que en promedio una persona diría, ¿no? Y pues entre otras cosas en la traducción se pudo haber perdido la humildad de haber hecho un comentario de esa naturaleza. El punto es que los primogénitos dijeron también a los científicos que tenían mayor facilidad para entender, ¿cómo decirlo?, ideas abstractas y que dominaban un vocabulario más rico que los hermanos menores, ¿no? Y sí, es verdad, es algo recomendable y definitivamente no nos haría mal leer cada vez más, pero aquí lo siguiente también me llamó particularmente la atención y es que aunque no está claro a qué se deben esas diferencias, sí, no es como que hayan llegado a esa conclusión, pues investigaciones previas han indicado que puede ser por el estatus que los hijos mayores tienen dentro de la familia y no por cambios biológicos que pudieran haber sucedido, por ejemplo, durante el proceso de gestación dentro del útero, ¿no? Entonces es importante a destacar esa posible diferencia, porque bueno, pues se podría decir, ¿no?, que en distintas sociedades donde no se le da un peso social igual al primogénito como a los demás hijos, ¿no? Entonces, más que una influencia de naturaleza biológica, pudiera ser de naturaleza social. Entonces, respecto a otras conclusiones alcanzadas por esta investigación, pues digamos, para buena noticia a quienes resultan ser hermanos menores, pues parecen en promedio nuevamente ser más sanos. Y bueno, una serie de estudios previos, entre los que se incluye la conducida por la Universidad Queen, que se ubica en Belfast, que esta a su vez pues se ubica en Irlanda del Norte, estudió la relación entre el orden de nacimiento y la incidencia, por ejemplo, de diabetes tipo 1. Lo importante es que tenemos salud, ¿no? Sería lo que diría alguien que no es el primogénito. Y pues sí, sería interesante saber si incluyeron la correlación entre el desarrollo socioeconómico y el paso del tiempo, ¿no? Porque también no es como que sea un factor que se deba dejar de lado. El punto es que en concreto para estos científicos, los individuos que nacieron tras el primogénito, pues tienen un riesgo menor
digamos, de sufrir la diabetes de este muy particular tipo, ¿no? Y regresando a lo que mencionaba que era o que para algunas personas pudiera ser un poco controversial, pues fue precisamente que otra de las conclusiones del estudio realizado por la Universidad de Leipzig es que los hermanos menores son más propensos en promedio, sí, una probabilidad, no están afirmando que sea de manera determinista, porque me imagino que habrá muchas personas que le enviarán este podcast y este contenido audiovisual, sea cual sea el caso, dependiendo de la plataforma en donde nos estén consumiendo, enviárselo a sus hermanos menores, pero pues básicamente es la conclusión a la que llegan, que en promedio, estadísticamente hablando, pues los hermanos menores son más propensos a la homosexualidad. Entonces, la verdad es que leyendo lo que afirman, no me queda claro si fue algo que desde un inicio estuvieran como que buscando o si en cambio fue algo como un descubrimiento colateral, ¿no? Sino que simplemente a lo mejor tuvieron que incluir dentro de los formularios para poder presentarse a ese estudio de acuerdo a sus características, si tenían esta característica en particular o no. Pero el punto es que han encontrado que podría haber una relación entre el orden de nacimiento y su orientación sexual, lo cual pues es un estudio que arroja estas, digamos, conclusiones pues como algo estadísticamente probado en promedio y que claramente no están explicando pues cuán significativa es esa diferencia. Y bueno, en ese sentido, pues se ha denominado en estas circunstancias, o a más bien, o mejor dicho, que a estas circunstancias se le conoce quizá para facilitar la búsqueda de mayor información al respecto en caso de que, pues, básicamente las personas estén interesadas en buscar más información sobre este tema, pues se le conoce o se propone que se le conozca como el fenómeno del hermano mayor, porque de hecho, ahora que lo recuerdo, estaba viendo que habían hecho estudios separados y que había uno que era, digamos, se habían tomado en cuenta primero hombres para el estudio, pero que también se había hecho básicamente la misma estructura, el mismo estudio para mujeres, y ese sería, digamos, posiblemente otras conclusiones respecto a esto, y lo aclaro porque precisamente no es como que se haya perdido en la traducción, sino que genuinamente hablaba del fenómeno del hermano mayor, no de la hermana mayor, en este caso muy particular. Entonces, pues en este fenómeno pues es que se considera que cada hermano mayor que tiene un hombre, podría incrementar levemente y en promedio, repetimos nuevamente, la posibilidad de sentir atracción por personas del mismo sexo. Básicamente, eso es lo que están concluyendo. Y bueno, en ese sentido, una persona de nombre Tony Bogert, de la Universidad de Brock en Canadá, pues ha sido de los primeros científicos en estudiar este fenómeno, pero que en este caso cree que se trata de un efecto biológico. Anteriormente habíamos mencionado la posibilidad de que fuera de ser un efecto biológico fuera uno social debido a la ponderación que se suele dar al primogénito en no pocas sociedades del mundo. Y esta persona lo que dice es que, bueno, cada hermano mayor, o el primogénito, la primera persona que nace, pues de alguna u otra manera cambia el útero, y piensan que la explicación más plausible, aquí nos está afirmando de manera definitiva, perdón, sino que está pensando que la explicación más plausible está relacionado con la respuesta inmunológica materna, ¿no? Entonces, en el presente, pues hay muchas personas que ya son básicamente expertos en inmunología, por lo cual no sería extraño que se pudiera interpretar de la manera adecuada esta posibilidad, pero el punto es que para este experto en particular
Tony, de la Universidad de Brock en Canadá, pues básicamente los fetos masculinos, repetimos en particular los fetos masculinos, producen un tipo particular de proteína en el útero que ayuda a la formación de los genitales. Pero cuando se produce este particular tipo de proteína, el cuerpo de la madre responde produciendo otras proteínas, cuyas proteínas son lo que usualmente, digamos, es lo que se conoce dentro de este campo como los anticuerpos, ¿sí? Si no, o sea, los anticuerpos no se refieren a los cuerpos hechos de antimateria, nada que ver, o sea, eso no tiene nada que ver, sino que, bueno, lo aclaramos porque pues nadie necesariamente, o no necesariamente uno es experto en este tema, pero vale la pena mencionarlo, que pues los anticuerpos efectivamente son proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre. Esa parte es muy importante, de tal manera que cuando reconocen sustancias que son extrañas para el organismo, no para los científicos que ya las tienen identificadas, como por ejemplo pues los virus y las bacterias o cualquier toxina que pudiera estar relacionada a estas, pues básicamente cumplen la función de neutralizarlas. Ya el mecanismo particular de cómo es que se realiza esto pues es un poquito más complejo y ya sería extender demasiado el paréntesis. Y el punto aquí es que retomándolo, pues cuando un feto masculino se desarrolla en el útero, normalmente para la formación de sus genitales, pues necesita, o como consecuencia de ese proceso, pues produce proteínas que en respuesta el útero materno, pues va a responder a sí mismo con otras proteínas que forman parte de la categoría conocida como anticuerpos que cumplen esa función de neutralización. Entonces, aquí pues se tiene que aclarar que esto es un proceso completamente natural, que no es peligroso, no es como que para las personas que estén esperando un hijo y que diga, bueno, pero ¿cómo que está haciendo anticuerpos y no sé qué? No, 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 es parte del proceso natural, no es ningún peligro en lo absoluto, ni para la madre, pues ni para el feto. Y de acuerdo a estos expertos, pues opinan en estos medios donde se ha publicado que pues aunque han advertido que en los siguientes embarazos después del relacionado al primogénito, pues los anticuerpos no se generan a la misma rapidez, sino que lo hacen más rápido. Sí, es una condicional, yo sé, se van complicando las cosas, pero generan más rápido los anticuerpos si el próximo feto también es masculino. Sí, hay que pensar un poquito, tenerlo en mente, así como, sí, es esta la condición, si el primogénito es masculino y el siguiente también lo es, la rapidez a la que se generan los anticuerpos es mayor. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa si eso sucede de esa forma? Pues como resultado tener hermanos mayores, básicamente, hace que el feto masculino se exponga más rápidamente a estos anticuerpos de la madre. O sea, eso es algo que se ha medido, que se ha determinado. De tal manera que Bogert, el primer autor del que estaba mencionando, que era de la Universidad de Alemania, pues lo ve como posible explicación al origen del fenómeno que se ha determinado, se ha denominado como el efecto del hermano mayor. Sin embargo, pues en rasgos como la inteligencia y la sexualidad, pues también están determinados por una serie de factores que están interconectados. O sea, no es tan simple como lo que acaban de describir o como lo que he intentado resumir y analizar, porque, por ejemplo, han sido demostrados que existe otra correlación, por ejemplo, con el tamaño de la familia, la edad de la madre en el momento del nacimiento y la genética. Entonces, si me estás escuchando y concluyes, dado que tengo un hermano menor y yo soy el primogénito, entonces significa que no significa eso. Simplemente hay una
significancia estadística levemente mayor con respecto al promedio. Eso es lo que literalmente están diciendo en el estudio, y que no es el único factor que determina ni la inteligencia, cosa que demostraron que no influye el orden de nacimiento. Sin embargo, en la sexualidad, pues sí, aparentemente habría, de acuerdo a este estudio, una correlación. Y pues básicamente hay muchos otros factores, ¿no? Como lo puede ser el tamaño de la familia, la edad de la madre, que ya lo mencioné, en particular pues en la edad de nacimiento, y por supuesto la genética, ¿no? No nos vamos a escapar de ese aspecto en particular, lo cual significa que pues hallar una relación con el orden de nacimiento pues es extremadamente difícil. Y bueno, no porque haya sido extremadamente difícil significa que no se habría en su momento intentado, porque bueno, este tipo de investigaciones se han llevado a cabo, pero justamente eso es lo que han concluido. Y bueno, para pasar como a una etapa final de lo que acabo de comentar en este episodio, que básicamente está hablando específicamente de estas características y cómo se relacionan con el orden de nacimiento de los hermanos varones en este caso. Pues dice que me invitó, digamos, a pensar que quizá podría ser un sondeo, que no una encuesta. Yo sé que muchas personas en promedio, nuevamente, quizá tengan dificultades para diferenciar lo que es una encuesta y de un sondeo, pero en realidad pues en redes sociales con el hashtag ThisCharmingPodcast hice la pregunta de: ¿crees que exista una relación entre el orden de nacimiento de los hermanos y su inteligencia? Y bueno, como era pues de básicamente esperarse un poquito por la intuición, pues después de unos cuantos días y unas decenas de votos, que si usted no votó puede buscar en su red social de preferencia hashtag ThisCharmingPodcast para buscar otros temas y otros sondeos y básicamente contenido relacionado a este podcast con el que podemos interactuar y escuchar su valiosa opinión para integrarlo en futuros episodios. Pues básicamente con un 24,1% las personas afirmaron que sí existía una relación, y un 75,9% pues que no, negativo. Entonces en este caso pues estadísticamente palomita, ¿no? Porque de acuerdo a esta investigación, pues sí, si es que existe, como lo mencionan al final, pues es extremadamente difícil. Entonces ahora lo que yo quiero saber pues es que externes tu opinión, si hay alguna persona que crees que deba ser consciente de este tipo de información, o si te interesa saber más detalles al respecto y estamos en la posibilidad de ofrecer una respuesta a ello, lo haremos con todo gusto. Y si crees que este tema tenga el potencial de ser un video divulgativo dedicado sobre este asunto muy específico, háznoslo saber en los comentarios para quizá hacer un video de ese tipo para que pueda ser digerible y accesible para la mayor cantidad de personas. Y bueno, pues yo soy Marco Alan Valdivia García y esto fue el This Charming Podcast. Gracias totales.